Ya, entonces básicamente, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña son de las líderes indígenas más importantes que ha tenido el país. Básicamente ellos se centraron mucho en la lucha de los derechos sociales de los indígenas, como de igual forma de las mujeres. Aquí muy importante el contexto, tener muy en cuenta que ellos se desarrollaron en una época donde los indígenas básicamente seguían siendo esclavos. Si bien es cierto, ya a nivel legal no había la figura de esclavitud, pero básicamente ellos se tenían que limitar a condiciones infrahumanas de trabajo. Todavía existía el huasipungo, que básicamente el huasipungo era decir, como yo soy dueño de una gran cantidad de terreno, decir a los indígenas que van a trabajar esa tierra y que yo ya hago mucho pagándoles el que vivan ahí y el dándoles alimentación. Entonces, básicamente era una forma de esclavitud. De igual manera, en el contexto de la ideología indígena, era muy común que niñas de 11, 12 años se casen con hombres de 30, de 40 años y queden embarazadas desde esa edad. Entonces, en ese contexto es donde surgen estas dos mujeres. De igual forma, la educación era eh, inaccesible para ellas porque básicamente estaba incluso, por así decirlo, penado por la ley que personas blancas les enseñen a leer y escribir a las niñas indígenas, razón por la cual incluso con muchas coidearias tuvieron que ir a la cárcel. Así que primero vamos a revisar sobre Dolores Cacuango. Esta mujer nace el 26 de octubre de 1881 en Cayambe, siendo hija de Juan Cacuango y de Andrea Quilo. En este caso ella fue una lideresa, como les decía, que se dedicó a defender el acceso a las tierras de igualitario, que no sea esta idea de Huasipungo, donde yo como terrateniente blanco muchas veces simplemente decía, estas tierras son mías porque sí, y como obviamente yo soy blanco, quitaba ese derecho a los indígenas, cuando realmente muchas veces ellos eran los propios dueños al habitar en esas zonas y al trabajar en esa tierra. Entonces, lamentablemente, al vivir en estas condiciones, como les decía, ya de un país racista y de igual forma dentro de un país machista, eh, tuvo que sufrir muchas condiciones que no tendría que sufrir ningún ser humano, teniendo que trabajar básicamente desde la niñez. Ella para la época era completamente analfabeta, es decir, que no sabía leer ni escribir. Y al ser empleada doméstica en Quito, básicamente es como ella logra aprender español. Entonces, dentro de sus principales elementos podemos mencionar que eh, ella consigue impulsar lo que significaría la emancipación indígena, es decir, que ya no sean tratados como esclavos tal cual y que se vaya cuestionando esta figura del huasipungo. De igual forma, eh, el ir cuestionando esta idea de que el indio solo sirve para trabajar o de que el indio solo sirve para la agricultura y como tal se le debe percibir como esclavo. Ella el 15 de agosto de 1905 se casa con Rafael Catacumba, donde llegan a tener 9 hijos. Lamentablemente solo uno llega a la madurez debido a que el resto fue muriendo debido a las condiciones tan paupérrimas de vida que tenían en ese entonces los indígenas. En 1919, en el contexto de las protestas indígenas, surge esta figura de Dolores Cacuango, donde pedía la esclavitud, la abolición de la esclavitud, que básicamente ellos vivían, y se pedía que se les pague un salario en dinero tal cual y no en especie, como les decía, porque lo que se justificaban en este caso por parte de quienes eran dueños de los guasipongos, es que ellos sí realizaban un pago al darles alimentación, al darles educación, al darles una vivienda. Esto obviamente era simplemente para mantener este sistema esclavista. Entonces lo que pedían es que se les pague 20 pesos al día a los hombres y 10 en el caso de las mujeres. Entonces,
Dolores Cacuango se convierte en una de las primeras mujeres ecuatorianas en la precursora de defensa de los derechos humanos, en la cual se establece la Confederación de Trabajadores de América Latina, donde ella es invitada como expositora para poder hablar sobre cómo se consiguió esta lucha de los trabajadores del campo con los gobiernos de turno. De igual forma, ella en 1944 funda en conjunto con otras personas la Federación Ecuatoriana de Indios, que es una federación que se mantiene hasta la actualidad y que es de las primeras federaciones que pueda hablarse de una identidad política en el caso de los indígenas, que realmente era elaborada por indígenas y que veía por el interés de los indígenas ecuatorianos. Eh, una vez habiendo ella ya siendo consolidada como una de las figuras prominentes de la política ecuatoriana, comienza a recorrer el país, donde va recogiendo básicamente todos los problemas que va teniendo la sociedad, en especialmente con los niños y las niñas indígenas. Es por eso que en 1946 ella funda la primera escuela bilingüe de todo el Ecuador, donde se enseñaba quichua y español, y los programas del Ministerio de Educación se incorporaban a la cultura indígena y no eran simplemente, por así decirlo, este despojo que tenía la sociedad, que lamentablemente era como le veían las personas a los indígenas. Pero de igual forma, este proceso no es que fue del todo fácil, por así decirlo, sino que por parte de los terratenientes, por parte de las clases dominantes del país, veían con muy malos ojos que los indígenas se eduquen, razón por la cual en 1963 se prohíbe este tipo de escuelas. Entonces, Dolores Cacuango pasa a enseñar tanto español como quichua de forma escondida, de forma fraudulenta, por así decirlo, lo que les llevaría a la cárcel bajo esta idea de que los indígenas no tienen el derecho a educarse, pero que realmente escondía la idea de que si los indígenas se educan, se van a dar cuenta que viven en condiciones infrahumanas, que se les respeta un montón de derechos y por ende obviamente se perdía la mano de obra esclava, que hacía que sea mucho más fácil la comercialización de productos al tener un precio mucho menor. Entonces, eso realmente es lo que se escondía detrás de esta ley que se eh, buscaba impedir el acceso al conocimiento y a la educación de los indígenas. Para 1971, Mamá Dolores, como era conocida, ella muere a sus 90 años. Sin embargo, el legado de ella sigue muy presente hasta la actualidad, tanto así que en 1998 la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador reconoce el sistema intercultural bilingüe que ella había creado y lo adoptan como tal para que básicamente más escuelas y centros educativos sean creados para seguir fomentando lo que sería la Escuela de Formación de Mujeres y Líderes Indígenas, con esta idea de acercar la educación a los contextos indígenas. Entonces, dentro de este contexto es muy, muy importante analizar ese proceso del por qué muchas veces a los indígenas, por así decirlo, les cuesta acercarse a la escuela o les cuesta acercarse, por así decirlo, a los contextos urbanos. Es realmente por esto, no es porque ellos no quieran, no es porque ellos no tengan la capacidad, sino porque viven un proceso histórico de exclusión, de rechazo, de explotación, donde ellos han aprendido que a mí no me ofrecen nada gratis, a mí no me ofrecen nada porque sí, sino que siempre hay algo detrás. Entonces, por eso es que es muy, muy complejo para los gobiernos el poder reducir el índice de analfabetismo o aumentar el índice de educación en zonas rurales, es debido a estos factores. De igual forma, en el 2009 la UNESCO reconoce todos sus esfuerzos por la lucha de las mujeres indígenas y establece Semillas de un Sueño, que es básicamente el título que se le da para exponer a la historia de las mujeres
y la defensa de los derechos de los indígenas en el Ecuador. Dentro de sus principales elementos podemos mencionar que en 1944 es lo que ella funda la Federación de Indios Ecuatorianos. De igual forma, todo el aporte que hizo a nivel de educación para las mujeres indígenas, que como les decía, para ese punto eran vistos los indígenas como esclavos y no le convenía a la gran mayoría del país que ellos se eduquen para que con eso no lleven a luchas sociales por sus derechos y demás. Ya en este caso pasamos a Tránsito Amaguaña. Ella nace en 1909 en Pesillo, en Cayambe. De igual forma es una de las principales defensoras de los derechos de los indígenas en el Ecuador. Ella nace siendo madre de Mercedes Alba, quien fue una lideresa indígena muy, muy importante también de la zona y que sería básicamente la figura que ella tendría para seguir adelante con su lucha. Ella comienza a trabajar en los desde los 10 años, donde lamentablemente seguía ejerciéndose esta figura de Huasipungo, que como les decía consistía en eso, en simplemente darles una casa a los indígenas y por eso justificar todas las horas de trabajo que tenían que hacer en la hacienda. Y era un trabajo obviamente muy, muy pesado. Entonces, ella al ver estas injusticias, comienza a interesarse por lo que sería el Partido Comunista, donde ella ve los elementos como la pobreza, el maltrato que sufrían los indígenas, como cosas que tienen que cambiar dentro de la sociedad. Y de igual forma, el llegar o el generar esa lucha contra un sistema que básicamente le rechazaba. Y aquí de igual forma comprender el contexto. Por más que se quiso erradicar el Guasipungo en la época, si un indígena, por así decirlo, quería denunciar a un patrono, básicamente no le hacían caso por el propio contexto de ser indígena y al final quienes terminaban siendo castigados eran ellos. Entonces cambiar todo ese sistema es un proceso muy muy largo que diría que ni siquiera en la actualidad se ha logrado erradicar todos estos prejuicios que se tiene contra las personas indígenas y que siguen viviendo estos procesos de discriminación. Entonces, a los 16 años, ella conoce a Dolores Cacuango, que ella tenía 40 para esa época, donde en conjunto crearon los primeros sindicatos agrícolas del país. Esto con la idea de que los indígenas puedan crear una fuerza política y comiencen a, de igual forma, por así decirlo, mantener su propio dinero. Aquí de igual forma muy importante que si bien es cierto, los indígenas consiguen cierta emancipación, por así decirlo, de de todas las leyes esclavistas que habían, a nivel social ellos seguían siendo completamente excluidos. Ellos no tenían acceso a sistemas financieros bancarios y esto es algo que se mantuvo por mucho tiempo, razón por la cual, por ejemplo, en Tungurahua es muy importante el sector de las cooperativas indígenas y estas surgen básicamente por el mismo problema, por el hecho de que a los indígenas se les veía como personas sucias, como personas pobres, que no debían acceder a un banco, si accedía un indígena a mi banco me daba mala imagen. Entonces surgen estos elementos de sindicatos para poder establecer esos principios primero financieros que se puedan ayudar mutuamente y de igual forma establecer procesos que sean justos para todos y tener ya esta voz colectiva y no simplemente a nivel individual. Y de igual forma, como ya habíamos visto con Dolores, en 1944 se funda la Federación Ecuatoriana de Indios. En ese contexto, las mujeres, o en este caso las dos lideresas, eran quienes dirigían y guiaban al movimiento frente al reclamo de autoridades y ellas constantemente viajaban por todo el país convocando a las personas para que vayan expresando sus quejas, vayan expresando sus reclamos en contra del sistema. Como habíamos visto, de igual forma, en 1945 crearon la primera
escuela campesina bilingüe que surge en Cayambe. En el caso de Tránsito, ella sí tuvo una participación política internacional mucho más activa. En 1961 ella es invitada tanto a Cuba como a la Unión Soviética en representación de los sindicatos agrícolas para que ella pueda seguir trabajando por esta lucha, ella se pueda seguir eh, preparando, lo que lamentablemente le llevaría en 1963 a la cárcel debido a las mentiras que surgen de ella. Al viajar a estos sectores se menciona que ella básicamente era una guerrillera que buscaba desestabilizar al país, que su principal acometida era esa, que no tenía ningún sentido ni ningún objetivo más allá de que simplemente evitar que Tránsito siga preparando, por así decirlo, a las personas indígenas para que puedan luchar en contra de las desigualdades. Ella llega a fallecer el 10 de mayo del 2009, en septiembre, y en este sentido se le reconoce a nivel de Ecuador por su dedicación a la defensa de el quichua y por el reconocimiento de los derechos de los indígenas. Entonces, simplemente para finalizar, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña fueron dos figuras muy, muy importantes de la política ecuatoriana, especialmente del sector indígena. Fueron las precursoras de la lucha por los derechos sociales, humanos, ciudadanos de los indígenas, y su liderazgo ha sido algo que ha marcado hasta la actualidad, donde ya podemos ver en cierta medida una mayor integración del pueblo indígena hacia el resto de la comunidad. Vuelvo y repito, que ha sido muy marcada por este desplazamiento y este proceso colonialista hacia los indígenas y que lamentablemente no se logra al 100% hasta la actualidad de erradicarlo. Lamentablemente como sociedad tenemos el racismo muy, muy metido y es un proceso que va a llevar muchos años. Y simplemente dejarles una frase en la cual dice, nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento nos lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento bamboleará, pero nada nos hará caer. Entonces, esa es básicamente la reflexión o el mensaje final. Lograron esa identidad indígena que les permita establecer y conseguir el proceso de demandas sociales mucho más justas. Así que no sé si tienen alguna pregunta, duda. Que uno a la final uno desconocía este tipo de historias, ¿no? De nuestro país y uno va aprendiendo cositas que en verdad yo no tenía conocimiento. Imagínense, y uno que a veces se cree que sabe o escucha y no, a la final no sabe.